Hola, saludos a todos. Soy Esther y os doy la bienvenida a mi canal Todo es Ho'oponopono. En este vídeo vamos a hacer un breve resumen para saber un poco cuál es el recorrido que ha hecho la técnica del Ho'oponopono, cuál fue su camino y cómo ha llegado hasta nosotros. Ho'oponopono significa enmendar o corregir un error y como técnica se basa en arrepentimiento, perdón y transmutación. Es una técnica ancestral hawaiana para la resolución de problemas. Fue actualizada a los tiempos modernos por Morna Nalamaku Simeona, la maestra del doctor Ihaleakala Hewlett, reconocida como tesoro viviente de Hawái en 1983. Pero, ¿cómo llegó Ho'oponopono a la actualidad? Los sacerdotes, maestros, expertos o consejeros de este archipiélago en mitad del Océano Pacífico eran llamados hakunas. No solo los chamanes, brujos o curanderos recibían este título, también los navegantes experimentados o los artesanos fabricantes de canoas. En ocasiones, estas reuniones familiares eran presididas por un sacerdote kahuna. Otras veces, la persona más anciana se ocupaba de dirigir las sesiones, en donde los miembros de una familia se reunían con otros miembros de su familia, no tan inmediatos, donde ponían orden a las relaciones familiares disfuncionales. Algunas familias se reunían diaria o semanalmente para prevenir que surgieran problemas. Otros, cuando alguna persona se enfermaba, creyendo que la enfermedad se debía a la tensión de la ira, culpa, recriminaciones y falta de perdón. Todos liberan al otro, lo sueltan, se desprenden del pasado y juntos concluyen el evento con un festín ceremonial llamado pani, que frecuentemente incluye comer el alga kala, que simboliza la liberación. Morna Simeona Nalamaku fue reconocida como la Paau Kahuna sanadora y honrada por el estado de Hawái como tesoro viviente en 1983. Nativa hawaiana, Kahuna Lapaau, guardiana del secreto y especialista en sanación, elegida para ser una kahuna cuando era una niña. A la edad de 3 años recibió las enseñanzas y su don de sanación a través de la tradición oral, directa del maestro al estudiante. Morna tuvo que adquirir esta educación escuchando, repitiendo y memorizando todo lo que exigía una aptitud natural para aprender. A ella le debemos la adaptación de esta costumbre familiar hacia lo que hoy conocemos como Ho'oponopono, un proceso de limpieza kármica individual basado en la asunción de la plena responsabilidad y el concepto de autoidentidad. En 1976, Morna Simeona inició su trabajo, el propósito de reservar y actualizar el sistema tradicional hawaiano llamado Ho'oponopono, ritual ancestral de perdón y reconciliación, usado en las diferentes comunidades para sanar, soltar y resolver conflictos a nivel personal, familiar y dentro de la vida en comunidad. Este antiguo método, llevado a una práctica diaria y sin los rituales tradicionales, probó ser tan efectivo que fue llevado a las Naciones Unidas, a muchos estados de Estados Unidos, a varios países de Europa, a la OMS y a varias instituciones de sanación en todo el mundo.
La autoidentidad, a través de Ho'oponopono, utiliza técnicas para crear una mutua cooperación entre las tres partes de la mente o el ser: subconsciente, consciente y superconsciente. Eso nos permite reclamar nuestra conexión interior personal con el amor, nuestra fuente divina, que resulta en paz, armonía y libertad. Según Simeona, cada uno de nosotros es 100% responsable de todo lo que percibe. No se trata tan solo de asumir la responsabilidad de lo que uno mismo hace o dice, ni siquiera de la forma o la manera en que uno interpreta los hechos aislados de un modo parcial o subjetivo. Todo lo que vemos, oímos, vivimos, sentimos o experimentamos, las cosas que ocurren, cada uno de los hechos puntuales que determinan nuestra existencia y nuestro día a día, son, están o existen porque nosotros los hemos creado. De este modo, la realidad se constituye como una proyección conjunta de nuestras memorias y creencias colectivas. Todos invitamos a entrar en nuestras vidas aquello que deseamos, entendiendo como deseos nuestros caprichos y antojos, nuestras ilusiones, nuestros más profundos anhelos y aspiraciones, pero también la expresión de nuestros miedos o inseguridades, conscientes o subconscientes, presentes o pasados. Simeona nos dice que debemos asumir la plena responsabilidad y limpiar las memorias universales a través de la oración. La versión actualizada de Morna de esta antigua filosofía hawaiana de resolución de problemas fue dejada a la humanidad como un regalo para ser practicado y compartido. Antes de esa versión, la forma de practicar Ho'oponopono decía que toda la familia debía estar presente. Existía un moderador y cada miembro tenía la oportunidad de pedir ser perdonado por los demás. Hoy en día, las familias no viven juntas o tan cerca como alguna vez lo hicieron. Reunir a la familia completa y ubicarlas a todas en un cuarto al mismo tiempo no sería muy fácil. Esta es la oración original de la Kahuna Morna Simeona, que es origen del proceso de sanación de Ho'oponopono que hoy conocemos. Una oración sencilla y poderosa. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos como uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados te hemos ofendido, a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros humildemente pedimos tu perdón. Deja que esto limpie, purifique, libere, corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Así está hecho. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Más tarde nos llega la espectacular historia del Dr. Ihaleakala Hiulen, alumno aventajado de Morna Simeona. Ha supuesto una prueba fehaciente del efecto sanador del Ho'oponopono. A través de su experiencia personal, pudo comprobar los efectos de Ho'oponopono en su propia hija, a la que Morna trató de un herpes zóster, enfermedad que en aquellos tiempos era incurable y que padecía desde hacía aproximadamente 10 años.
Este hecho movió al Dr. Len a profundizar en la técnica. Tuvo sus momentos de acercamiento y alejamiento del sistema debido a su carrera en medicina y a su escepticismo en cuanto a técnicas que salieran de lo racional de la medicina. Una vez superadas estas dificultades, siguió a su maestra Morna hasta su fallecimiento en 1992. Mejoró y simplificó la técnica de sanación y obtuvo en su práctica resultados espectaculares. Sería después Joe Vitale, famoso por su aparición en la película El Secreto, donde nos explica cómo utilizar la ley de la atracción, quien hizo más comercial la práctica y quien le dio difusión a través de su libro Cero Límites. Según Joe Vitale y el coautor del libro, el Dr. Hugh Len, solo tenemos dos maneras de vivir nuestras vidas: la reproducción de nuestros viejos recuerdos o de aquellos que compartimos con los demás en nuestro subconsciente, como si estos recuerdos fuesen realidades de la vida, o vivir en la inspiración que está permitiendo que lo divino, Dios o Yahvé, o lo que su concepto de un poder superior sea, para tomar el control completo en nuestras vidas. Este concepto es simple en su explicación, pero no tan fácil de implementar. Cuando vivimos nuestras vidas a través de la inspiración, que está en línea con todo lo que es bueno, la vida se vuelve fácil para nosotros. Cuando miramos fuera de nosotros para encontrar las respuestas a nuestros problemas, temores, enfermedades, etc., nuestras vidas no parecen funcionar tan bien. La mayoría de nosotros vivimos por defecto y la inspiración es una experiencia que se presenta de vez en cuando. Cero Límites enseña y explica la práctica del Ho'oponopono, una práctica antigua de sanación hawaiana que nos permite limpiar los recuerdos viejos y abrirnos a un estado de cero límites, donde Dios nos puede inspirar. En el siguiente texto, escrito por el Dr. Joe Vitale, se explica cómo el Dr. Len sanó un pabellón entero de una clínica de psiquiatría. Hace unos años, escuché hablar de un terapeuta en Hawái que curó un pabellón completo de pacientes criminales con serias patologías, locos, sin ni siquiera ver a ninguno de ellos. El psicólogo estudiaba la ficha del recluso y luego miraba dentro de sí mismo para ver cómo él había creado la enfermedad de esa persona. En la medida en que él mejoraba, el paciente mejoraba también. La primera vez que escuché hablar de esta historia, pensé que era una leyenda urbana. ¿Cómo podía cualquiera curar a otro tratando de curarse a sí mismo? ¿Y cómo podía, aunque fuera un verdadero maestro con un gran poder de autocuración, sanar a criminales insanos? No tenía ningún sentido, no era lógico, de modo que descarté esta historia. Sin embargo, la escuché nuevamente un año después. El terapeuta había usado un proceso de sanación hawaiano llamado Ho'oponopono. Nunca había oído hablar de esta técnica, sin embargo, no podía dejar de pensar en esa historia. Si era totalmente cierta, yo tenía que saber más. Siempre había entendido que total responsabilidad significaba que soy el responsable de lo que pienso y hago, pero lo que esté más allá está fuera de mis manos. Creo que la mayor parte de la gente piensa lo mismo acerca de la responsabilidad. Somos responsables de lo que hacemos, no de lo que otros hacen, pero eso no es así. El terapeuta hawaiano que sanó a esas personas mentalmente enfermas, el Dr. Ige Alakala Hugh Len,
Me enseñaría una nueva perspectiva acerca de lo que es la total responsabilidad. Probablemente hayamos hablado 1 hora en nuestra primera conversación telefónica. Le pedí que me contara la historia completa de su trabajo como terapeuta. Me explicó que había trabajado en el Hospital Estatal de Hawái durante 4 años. El pabellón donde encerraban a los enfermos criminales era peligroso. Por regla general, los psicólogos renunciaban al mes de trabajar allí. La mayor parte de los miembros del personal se enfermaban al poco tiempo o simplemente renunciaban. La gente que atravesaba el pabellón caminaba con sus espaldas contra la pared, temerosos de ser atacados por los pacientes. No era un lugar placentero para vivir, ni para trabajar, ni para visitar. El doctor Len me dijo que él nunca vio a los pacientes. Acordó tener una oficina y estudiar los legajos. Mientras miraba esos papeles, trabajaba sobre sí mismo y mientras lo hacía, los pacientes mejoraban. Luego de unos pocos meses, a los que se debían permanecer encadenados, se les podía permitir que caminaran libremente, me dijo. A otros, a quienes tenían que mantener permanentemente medicados, se les podía reducir las dosis. Y algunos que no hubieran tenido jamás la posibilidad de ser liberados, fueron dados de alta. Yo estaba asombrado. No solamente eso, continuó, sino que el personal comenzó a disfrutar de su trabajo. El absentismo y los cambios de personal disminuyeron drásticamente. Terminamos con más personal del que necesitábamos, porque los pacientes eran liberados, pero todo el personal venía a trabajar. Hoy ese pabellón está cerrado. Aquí es lógicamente donde le hice la pregunta del $1.000.000. ¿Qué estuvo haciendo usted consigo mismo que provocó el cambio en esas personas? Simplemente estaba sanando la parte de mí que había creado sus enfermedades, dijo él. No entendí. El doctor Len me explicó que la total responsabilidad se extiende a todo lo que está presente en tu vida, simplemente porque está en tu vida. Es tu responsabilidad en un sentido literal. Todo el mundo es tu creación. ¡Wow! Esto es muy difícil de aceptar. Ser responsable por lo que yo hago o digo es una cosa, pero ser responsable por lo que cualquiera que esté en mi vida haga o diga es otra muy distinta. Si asumes completa responsabilidad por tu vida, entonces todo lo que ves, escuchas, saboreas, tocas o experimentas, de cualquier forma, es tu responsabilidad. Esto significa que la actividad terrorista, el presidente de tu país, la economía o cualquier cosa que experimentas y no te gusta, están allí para que tú las sanes. No existen, por decirlo así, excepto como proyecciones que salen de tu interior. El problema no está ahí fuera, está en ti y para resolverlo tú debes cambiar. Sé que esto es difícil de aceptar, mucho menos de vivirlo realmente. Echarle a otro la culpa es mucho más fácil que asumir la total responsabilidad. Pero mientras hablaba con el doctor Len, comencé a comprender que esta sanación tan particular, el Ho'oponopono, significa amarse plenamente a uno mismo. Si deseas mejorar tu vida, debes sanar tu vida. Si deseas curar a cualquiera, aun a un criminal mentalmente enfermo, lo haces curándote a ti mismo. Le pregunté al doctor Len cómo se curaba a sí mismo, qué era lo que hacía exactamente cuando miraba los papeles
con la información de los pacientes. Simplemente decía: lo siento y te amo una y otra vez, explicó él. Lo siento, te amo. Resulta que amarte a ti mismo es la mejor forma de mejorarte a ti mismo. Y mientras te mejoras a ti mismo, mejoras tu mundo. Sin más, me despido de todos vosotros y espero que os haya ayudado.